El hijo del pachá de la tierra de Ayam era un gran holgazán. Travesura tras travesura, hasta que la gente ya no pudo soportar sus maldades. Los ciudadanos fueron al palacio a quejarse. El pachá, furioso, echó a los quejosos y ordenó a los verdugos que los persiguieran y ejecutaran, pero el visir dijo: «Detente, pachá, calma tu ira. Tu hijo ha cumplido 12 años. Envíalo a la escuela. Así se aquietará». El pachá envió a su hijo Gandul a la escuela. El caprichoso hijo del Shah vio un libro, gritó y dijo: «No quiero estudiar, soy un príncipe, hago lo que quiero. ¿Para qué romperme la cabeza?». El maestro se asustó y pensó: «Si regaño al hijo del pachá, si lo obligo a estudiar, el chico correrá a quejarse con su padre. No me salvaré la vida, que haga lo que quiera». 3 años estuvo el hijo del pachá en la escuela, y esos 3 años jugó a las canicas con sus compañeros y no aprendió nada. Finalmente, el pachá se acordó de su hijo, mandó que lo trajeran y dijo a 400 sabios de largas barbas: «Miren cómo lee mi hijo, ¿qué libros conoce?». El hijo Gandul llegó y se puso delante del pachá y sus 400 sabios. «¿Qué has aprendido en la escuela, hijito?». El hijo Gandul sacó unas canicas del bolsillo y las hizo girar en su mano. «Esto». El pachá se enfureció y ordenó ejecutar al maestro, dejando así 7 huérfanos. El pachá envió un pregonero por la ciudad a anunciar: «Quien tenga oídos que oiga. Quien en 40 días haga que mi hijo aprenda a leer y escribir será recompensado. Si nadie lo logra, reduciré la ciudad a polvo y de sus habitantes no quedará ni ceniza». En esa ciudad vivía un pobre hombre que tenía una hija de 9 años. Ella estaba sentada junto a su rueca, hilando. De repente, su padre llegó de la calle llorando. «¿Por qué lloras, padre?», preguntó la hija. «¡Ay, hija! ¡Qué desgracia nos ha caído! Si en 40 días no enseñan a leer y escribir al hijo Gandul del pachá, este no dejará ni ceniza de nosotros. Tráiganlo, yo lo enseñaré». El pobre hombre no le creyó a su hija, pero ella insistió tanto que fue al palacio y dijo: «Si me lo permite, mi hija enseñará a su hijo». «Bien», dijo el pachá, y entregó a su hijo holgazán a la hija del pobre hombre. Los cortesanos llevaron al príncipe holgazán a la casa del pobre. El príncipe holgazán vio que la hija del pobre era una niña pequeña y pensó: «Le daré una bofetada y ella no me enseñará». Pero la niña era muy inteligente. Apenas él levantó la mano, ella le dio una bofetada en la mejilla. Al príncipe holgazán nadie lo había golpeado en su vida. Además, era un gran cobarde. Se asustó tanto que desde entonces, cada vez que la niña fruncía un poco el ceño, él dejaba de respirar. Por su mal carácter, recibía una bofetada diaria. La hija del pobre enseñó al príncipe holgazán, lo enseñó y finalmente lo enseñó a leer y escribir. Después de 40 días, el pachá se acordó de su hijo holgazán, llamó a sus 400 sabios de largas barbas y dijo: «Traigan a mi hijito. Veamos qué le ha enseñado la niña, y si no lo ha hecho, reduciré la ciudad a polvo y no dejaré ni ceniza de sus habitantes. Mandaré atar a la niña a la cola de caballos salvajes». Trajeron al príncipe holgazán. «A ver, hijito, lee». El príncipe holgazán comenzó a leer. Se tropezaba, se atascaba, pero leía. El pachá se sorprendió. Los sabios de largas barbas también. «Bueno, ¿cómo está mi hijo?», preguntó el pachá. «El príncipe es muy capaz», dijeron los sabios de largas barbas, moviendo sus barbas. El pachá se alegró. Vistió a su hijo holgazán con una nueva túnica de oro, lo colmó de regalos preciosos, ofreció un banquete y al pobre le dijo: «Anda, anda, no tienes por qué enorgullecerte tú ni tu hija. Den gracias a Alá de que se han librado de una muerte segura». Y los habitantes de la ciudad se alegraron de que el pachá no destruyera la ciudad y les perdonara la vida. Que se alegren ellos, nosotros veremos al príncipe. Después de la fiesta, el príncipe holgazán se acostó en tierra húmeda y permaneció allí 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. El pachá se entristeció, envió pregoneros a los mercados y ordenó anunciar:
Quien consiga que mi hijo hable, lo colmaré de oro y le regalaré una hermosa mujer de largas trenzas negras. Si no se encuentra a nadie, destruiré la ciudad y no dejaré ni ceniza de sus habitantes. En la ciudad vivía una anciana pobre y desdentada. Se puso una ciruela pasa en la boca, la chupó un poco y dijo: Fue al palacio, le frotó la espalda al príncipe holgazán y le preguntó: «Ay, hijito, tu padre, el pachá, tiene comida y bebida en abundancia. ¿Por qué te quedas ahí acostado y callado?» El príncipe holgazán dijo: «Si mi padre me casa con mi maestra, hablaré. Si no, me quedaré aquí hasta que muera». El pachá oyó que su hijo hablaba, llamó a sus 400 sabios de largas barbas y preguntó: «Miren en los libros sagrados, ¿se puede casar mi querido hijito con esa pobrecilla?» Los 400 sabios miraron en los libros sagrados, pero no encontraron nada. Fueron al pachá y dijeron: «No, no está permitido», y el príncipe holgazán seguía acostado, sin comer ni beber. El pachá se enfureció y llamó a los verdugos. 7 verdugos se presentaron ante el pachá con las manos cruzadas sobre el pecho, se inclinaron hasta el suelo y gritaron: «Nuestras espadas son afiladas, nuestras manos son fuertes, a quien le llega la hora de morir no alcanza a ver su sombra, y nosotros ya le hemos cortado la cabeza». Los verdugos ataron a los 400 sabios de largas barbas y los llevaron a la plaza para decapitarlos. En esa ciudad vivía un jurista fracasado. «Es mejor que sobrevivan 400 personas que morir», pensó, fue al palacio y dijo: «Oh, pachá, en los libros sagrados encontré una explicación tan amplia como una calle de 80 metros en Namangán. Si quieres, casa a tu hijo con la hija del pobre. Si no quieres, no lo hagas. No pasará nada». El pachá se alegró, envió a sus hombres a la casa del pobre, agarraron a la muchacha y la llevaron a la fuerza al palacio. Ni siquiera le preguntaron si estaba de acuerdo y celebraron la boda. A la mañana siguiente de la boda, el príncipe holgazán ordenó cavar un hoyo. Llevó a la hija del pobre al hoyo, ató sus 40 trenzas en un solo nudo, la golpeó en la mejilla derecha, la golpeó en la izquierda y la colgó por el pelo. «Ahí tienes, pobrecilla, por haberme golpeado a mí, el príncipe». Y él se montó en su caballo y se fue a cazar. Por la noche regresó, sacó a la hija del pobre del hoyo y por la mañana la volvió a colgar del pelo. Así pasaron 40 días. Al 40º día, la hija del pobre, entre lágrimas, suplicó: «Soy débil, indefensa, déjame ir hoy. Iré a ver a mis padres, porque parece que no los volveré a ver nunca más». «Ve, pero regresa inmediatamente. Si llegas tarde, ordenaré que te ejecuten, rellenaré tu piel con paja y la colgaré en la pared del palacio como advertencia para todas las esposas, para que obedezcan a sus maridos». La hija del pobre se alegró. Rápidamente se puso sus botas, se echó su velo, tomó 2 tortillas de maíz y corrió a casa de su madre. La madre vio el rostro demacrado de su hija, lloró y se lamentó. «Ay, hija, ¿qué te ha pasado? Te has puesto amarilla como la paja y tu delgado cuerpo se ha doblado como un cabello. ¿No será que ha llegado tu muerte? Ay, madre, el hijo del Shah me ha estado torturando durante 40 días. No tengo un pedazo de pan, no tengo un sorbo de agua, solo bofetadas. Me tiene en un hoyo». El corazón de la madre se encogió. Lavó el rostro de su hija, le trenzó el cabello, extendió un mantel delante de ella, le ofreció todo tipo de comida. Y cuando su hija comió y se animó, la madre abrió un cofre, sacó un retrato de mujer, se lo dio a su hija y le dijo: «Cuando tu marido te golpee en la cara, sonríe, y cuando te golpee de nuevo, ríete. Si te pregunta por qué no lloras, sino que te ríes, dile: tus golpes son para mí fideos deliciosos, tus insultos son un estofado de cordero. Haz conmigo lo que quieras, pero no te lleves a la otra mujer que aparece en este retrato. Y ríete aún más fuerte». Al regresar a casa, la hija del pobre hizo lo que su madre le había ordenado. Cuando el príncipe holgazán vio el retrato, vio a una mujer de una belleza tan perfecta que su corazón fue atravesado por una flecha. «Mujer, ¿de quién es este retrato?», gritó el príncipe holgazán.
quiero casarme con ella. ¿Dónde vive? La hija del pobre comenzó a hablar como su madre le había ordenado. Ni lo pienses en casarte con ella. El príncipe holgazán gritó y se enfureció. Comenzó a golpear a la hija del pobre. Entonces ella dijo: existe un país llamado Iram, a 6 meses de viaje. El pachá de Iram tiene una hija, Akbiyak. Su rostro está cubierto por 70 velos transparentes. Si se levanta uno solo, emana de su belleza un brillo como si estuvieran encendidos 32 faroles. Akbiyak ha anunciado a todos: quien consiga hacerme hablar 3 veces se casará conmigo. Quien no lo consiga, le cortaré la cabeza. El príncipe holgazán salió corriendo de la habitación, cargó 40 mulas con oro, tomó con él 40 secuaces armados y fue a buscar Iram. Soy un príncipe, pensaba. Todos me temen, todo me está permitido. Me llevaré a Akbiyak como esposa, y si ella quiere o no, no me importa. Viajó mucho, dejando atrás estepas, lagos, desiertos, campamentos, pasos. El príncipe holgazán viajó con sus secuaces. Viajó y llegó a las puertas talladas de Bagdad con anillos de plata. Y detrás de las puertas se extendía un hermoso jardín donde florecían rosas y tulipanes, cantaban ruiseñores y todo tipo de pájaros cantores. Sobre un trono de oro había mantas de raso. En una fuente de oro, en lugar de agua, había leche. Un portero salió corriendo de las puertas. Bienvenidos, queridos invitados. ¿De dónde vienen y a dónde van? El príncipe holgazán gritó y le gritó al portero: tú, esclavo! Sacó su espada y lo partió por la mitad. El príncipe holgazán entró en el jardín, se sentó en un alto sofá, se quitó la corona, la puso a su lado y gritó a sus secuaces: dejen que los caballos pasten y preparen mi cena. Los caballos comenzaron a pisotear y romper las flores, los secuaces comenzaron a cortar los árboles de granadas e higos para leña. Entonces llegaron 3 tórtolas, se posaron en el trono de oro, dieron una voltereta y se convirtieron en 3 hermosas hadas. Sin siquiera mirar al príncipe holgazán, las hadas sacaron figuras de una caja y comenzaron a jugar al ajedrez. Una hizo trampa y las otras 2 dijeron: la trampa es cosa de humanos, no de hadas. El príncipe holgazán se enfureció. La trampa es cosa de hadas, no de humanos, dijo. Ganaré sin hacer trampa. Bueno, vengan y jueguen, dijo la hada más hermosa, y su voz era suave, como el sonido de una campanilla. ¡Bien! Y en un instante, antes de que una anciana pudiera sacar el hueso de un durazno maduro, el príncipe holgazán perdió sus 40 mulas, sus 40 bultos de oro y sus 40 sirvientes. Se quedó vacío, como una jarra 3 veces vaciada. «Los atraparé a ustedes», gritó y sacó su sable. Una hada se levantó. «Sí, váyanse», dijo con una voz suave. «Este lugar no es para ustedes», y le dio una patada al príncipe holgazán con su delicado pie justo debajo de la cintura, de modo que salió volando del trono de oro, rodó como una sandía por el sendero del jardín y cayó al polvo. Las hadas se rieron y sus ojos brillaban como los de los gatos que han comido ensalada. El príncipe holgazán siguió solo. Pasó muchos pasos y campamentos. Vio 7 torres sin terminar. «¿Qué es esta mezquita?», preguntó el príncipe holgazán a un pastor. «Amigo», dijo el pastor, «esto no es una mezquita, es un palacio. Vive allí el pachá con su hija Akbiyak, y su hija dijo: quien me haga hablar 3 veces se casará conmigo». Nadie ha logrado cumplir su promesa, y las cabezas de todos los que fracasaron se usan como ladrillos para las torres. El príncipe holgazán llegó al palacio y vio que la princesa Akbiyak era 100 veces más hermosa de lo que le habían dicho. Se quedó mudo de asombro y bajó la cabeza como un burro atascado en el barro. Akbiyak le mostró en silencio el ajedrez y las canicas. El príncipe holgazán tuvo miedo de jugar al ajedrez. Decidió jugar a las canicas. «No importa que no tenga nada. Me apostaré a mí mismo. De todas formas, ganaré. Llevo años jugando». El hada tomó 4 canicas de oro, hizo 2 pilas de plata, lanzó una canica sobre ellas y ganó inmediatamente. Hizo un gesto con la mano.
El verdugo apareció inmediatamente. El visir, que estaba a la derecha de la princesa, se inclinó. «Una humilde petición a la princesa», dijo. «Déjeme este ignorante, lo torturaré bien y luego lo mataré. Que nunca más juegue con las manos vacías». Se llevó al príncipe holgazán a su casa. «En mi casa hay una prensa de aceite y allí trabaja un esclavo anciano. Su cabeza irá a la torre y tú lo reemplazarás». En la prensa de aceite, el príncipe holgazán trabajó día y noche. Exprimía 3 medidas de orujo, dormía en la paja, comía sopa de mijo, inhalaba el humo del estiércol seco. Un día, un caraván de comerciantes pasó por la prensa de aceite. «¿A dónde van?», preguntó el príncipe holgazán. «Majestad de Ayam. Lleven una carta al pachá de Ayam». «Bien», dijo el jefe del caraván. El príncipe holgazán tomó una pluma y papel y escribió: «Querido padre, yo, la luz de tus ojos, tu hijo, he llegado a Hiram. Quise tomar a Akbiyak como esposa y caí en una trampa. 3 años llevo trabajando en la prensa de aceite. Padre, tú eres el pachá de Ayam. La hija del pobre, con el pelo arrancado, es la culpable de todos mis sufrimientos. En cuanto recibas esta carta, mide en cuartos y corta en pedazos a todos los de su familia, de 7 a 70 años. Si no lo haces, estaré ofendido contigo en esta vida y en la otra». El príncipe holgazán selló la carta y se la dio al jefe del caraván. El hombre que tomó la carta era vecino del pobre, cuya hija era la esposa del príncipe holgazán. Al regresar a Ayam, el caravanas contó lo de la carta. La hija del pobre escuchó esto en la habitación de al lado. «Debe ser de mi marido», pensó. Saltó, tomó la carta de las manos de su padre y corrió al jardín. La hija del pobre leyó la carta. Vio que las cosas habían salido mal. Quemó la carta, tomó papel y escribió: «Oh, querido padre, te escribo yo, la luz de tus ojos, tu corazón, tu criatura. He llegado a Hiram. Me he casado con el hada Akbiyak y me he convertido en el pachá de las 7 partes del mundo. Nadie se librará de mi poder, ni las ninfas, ni las hadas, ni los genios, ni los humanos. En cuanto llegue esta carta, viste a mi esposa y a todos sus parientes hasta la 7ª generación, cúbrelos de oro hasta la cabeza. Si no lo haces, te cortaré la cabeza con mi sable, vendré dentro de 3 meses con un ejército de 700.000 personas y te sacaré el alma por la nariz. Tu hijo». La hija del pobre le dio la carta a su padre y él se la llevó al pachá. El pachá, con la voz temblorosa de miedo, leyó la carta a los 400 sabios de largas barbas. Como estaba escrito en la carta, así lo hizo. El pobre, cubierto de oro, llegó a casa sin sentir los pies de la alegría. Por la noche, la hija del pobre fue al palacio, sacó el caballo indomable en el que su marido iba a cazar, apretó la cincha en 4 lugares, se puso la ropa de un jinete, un gorro con ribete de Marta, se colgó un sable de Isfahán en el cinturón. La hija del pobre montó en el caballo y lo azotó con tanta fuerza que el látigo le llegó hasta los huesos. El caballo movió las orejas, levantó la cola como una trompeta y galopó a toda velocidad a través de la estepa. La hija del pobre se detuvo en el jardín donde su marido había jugado al ajedrez con las hadas 3 años antes. Saludó cortésmente al portero, ordenó que ataran al caballo a un lado para que no pisoteara las flores. Antes de que pudiera beber una sola taza de té, llegaron, como entonces, 3 tórtolas, se convirtieron en hadas y comenzaron a jugar al ajedrez. Una hizo trampa y la otra dijo: «La trampa es cosa de humanos». «No, es cosa de hadas», intervino la hija del pobre. Las hadas intercambiaron miradas astutas y una preguntó: «¿Y tú juegas?». «Juego», dijo la hija del pobre y derrotó por completo a las 3 hadas, sin dejarles ni siquiera rascarse la cabeza. La hija del pobre tomó una pieza y dijo: «Juego contra ustedes 3», e hizo una jugada. Las hadas miraron. La hija del pobre las había ganado a ellas mismas. Las hadas temblaron como las hojas de los álamos y lloraron. «Perdónanos, somos esclavas de la princesa Akbiyak de Hiram. Si ella se entera de que nos hemos perdido a nosotras mismas, no dejará con vida a nuestros padres y madres. Déjanos ir. Cuando tengas algún deseo,
En un instante cumpliremos todo lo que quieras. La hija del pobre se alegró mucho. Tengo una tarea, dijo. Hagan que Akbijak hable 3 veces y las dejaré ir. Las 3 hadas suspiraron pesadamente. Esa tirana es mala y caprichosa, dijo la hada mayor. Tiene 18 años y nunca ha obedecido a sus padres. Bueno, te haremos un favor. Te daremos 3 plumas. Haz lo que te digamos, lo que te enseñemos. En la habitación de la princesa hay 3 tronos, uno de esmeralda, otro de zafiro y otro de rubí. Cuando la princesa se siente en el trono de esmeralda, quema una pluma en el candelabro y yo estaré debajo del trono. Ordena al trono que cuente algo. Yo contaré, y la princesa Akbijak pensará que es el trono el que habla. Luego Akbijak se sentará en el trono de zafiro y tú volverás a ordenar que cuente algo. Lo mismo con el trono de rubí. Pero solo que digas lo contrario a lo que te digamos, que tus palabras sean absurdas. Las hadas dejaron una pluma a la hija del pobre y ellas se convirtieron en tórtolas y se fueron volando. La hija del pobre montó en su caballo, llegó rápidamente a Hiram y fue al palacio. La princesa Akbijak estaba sentada con 70 finos velos de seda sobre su rostro. 40 de sus sirvientas de rostro lunar, ojos negros, con cejas negras que convergían en el puente de la nariz, sonreían con picardía, mordiendo coquetamente sus delicadas uñas. Nadie reconoció que el apuesto joven era una mujer. También se había disfrazado la hija del pobre. Sí, ¡oh, tirana cruel!, exclamó la hija del pobre. ¿Hasta cuándo seguirás matando a personas inocentes, derramando sangre roja como un tulipán sobre la tierra? ¿Hasta cuándo te creerás impune solo porque eres una princesa y tu padre es un pachá? Levántate inmediatamente y arrodíllate ante mí. Si no lo haces, te cortaré la cabeza con mi sable y ordenaré que la ates a la silla de mi montura. Pero me da pena tu belleza. Te llevaré conmigo, te haré servir el té a mis 40.000 guerreros. La princesa Akbijak se enfureció. Se quitó el velo de la cara. Su boca se abrió como un viejo saco. Su frente se arrugó como la corteza de un olmo. La princesa hizo una señal al visir. «Oye, ignorante», gritó el visir, «tú mismo no tienes nada que ofrecer a un invitado en tu casa, y qué mucho que has hablado. Ahora llamaré al verdugo para que te ejecute». La hija del pobre solo se rió. «No tengo miedo. Mejor juguemos a las canicas». Entonces la princesa Akbijak tomó las pilas de plata, las canicas de oro, y quiso jugar. «Espera, princesa desvergonzada», dijo la hija del pobre. «Tú ganas con trampas a los invitados y luego los matas, pero a mí no me engañarás, te ahogarás. Dame las canicas». La princesa Akbijak se sonrojó de ira, pero entregó las canicas. Antes de que la princesa Akbijak pudiera rascarse la cabeza, la hija del pobre le ganó sus 70 tesoros. En su ira y desesperación, Akbijak se agarró la cabeza, se arrancó un mechón de pelo y se sentó en el trono de esmeralda. La hija del pobre tomó la pluma y la quemó en el candelabro. Al instante, el hada llegó y se escondió debajo del trono de esmeralda, y la princesa Akbijak no se dio cuenta de nada. «Oye, trono», dijo la hija del pobre, «he sufrido 6 meses en el camino. Cuéntame algo para que se me quite la tristeza del corazón». El hada habló. «¿Qué te cuento? Tú cuentas y yo escucho», dijo la hija del pobre. El hada comenzó a contar. Relato del primer hada. Había una vez un carpintero. Ahorró dinero y se fue de viaje. El carpintero tenía un amigo joyero, un maestro de las cosas de oro. Dijo: «Yo también iré». Y el maestro joyero tenía un amigo sastre. «Yo también iré», dijo. Y el sastre tenía un amigo mago y hechicero. «Yo también iré», dijo. Así que los 4 se fueron juntos. Llegó la noche. Todos se fueron a dormir, pero el carpintero se quedó despierto. Para no quedarse dormido, comenzó a tallar una muñeca de un trozo de madera. Terminó el trabajo, puso la muñeca junto al fuego y se quedó dormido. El maestro joyero se despertó, vio la muñeca y pensó: «Esto lo hizo el carpintero, pero yo lo haré mejor».
Derritió una moneda de plata en el fuego e hizo a la muñeca uñas de plata, dientes de plata, ojos de plata. Terminó el trabajo y se fue a dormir. El sastre se despertó, vio la muñeca y pensó: «Caramba, esto lo hicieron mis amigos». Tomó un trozo de tela, cosió un hermoso vestido y se lo puso a la muñeca. Terminó de coser y se quedó dormido. El mago se despertó, vio la muñeca, recitó un encantamiento y la muñeca cobró vida. «¡Levántense!», gritó el mago. Los amigos levantaron la cabeza, miraron y vieron a una hermosa doncella de pie ante ellos. Por su belleza, el sol y la luna discuten. La princesa Akbiyak es peor que la rana más fea. «Oh, joven», se dirigió el hada a la hija del pobre, «si eres sabia, juzga. ¿Quién creó a esta doncella? ¿El carpintero, el maestro joyero, el sastre o el mago?» La hija del pobre dijo: «Bueno, si el sastre no hubiera cosido el vestido a la muñeca, ¿sería humana?». Y aquí sucedió lo que sucedió. La princesa Akbiyak se enfureció, no pudo soportarlo y gritó: «¡Eres un tonto! ¿O no entiendes que con vestido soy princesa y sin vestido también soy princesa?». Los tambores sonaron, las trompetas tocaron y la gente gritó: «La princesa ha hablado por primera vez». Akbiyak se enfureció, como una gata a la que le quitan la carne, y se sentó en el trono de zafiro, y la hija del pobre quemó la segunda pluma y dijo: «Oh, trono de zafiro, cuéntame algo, que mi corazón se alegre, que florezca». El segundo hada llegó y desde debajo del trono dijo: «¿Qué te cuento? Has confundido el relato del trono de esmeralda como unas viejas botas. Escucha». Relato del segundo hada. Había una vez, en tiempos antiguos, un rico hombre. Aunque era rico, tenía 3 quintales de suciedad en la espalda. El rico tenía 3 hijos. El mayor le dice a su padre: «Oye, padre, dame 100 monedas de oro. Iré a Tashkent y compraré carneros gordos, con esas colas de grasa». El padre le dio dinero a su hijo mayor. El hijo salió a la calle y vio a un niño que se ponía y se quitaba un gorro roto. «Oye, ¿para qué necesitas un gorro tan roto?», preguntó el hijo del rico. «Es un gorro especial. Te lo pones en la cabeza, cierras los ojos y cuando los abres te ha transportado de occidente a oriente». El hijo del rico tomó el gorro, dio 100 monedas de oro y lo llevó a casa. El padre vio el gorro y gritó: «¿Y esta es tu compra?». El hijo del medio le pidió a su padre: «Bueno, padre, dame 100 monedas de oro. Iré a Uzgen, compraré arroz, cada grano del tamaño de un pistacho». El padre le dio 100 monedas de oro. El hijo del medio salió a la calle, vio a unos niños jugando con un trozo de espejo y gritando: «¡Espejo maravilloso! En él, desde Samarcanda, cualquiera ve Bujará». El hijo del medio dio 100 monedas de oro por el trozo de espejo roto. «¡Eres un tonto!», gritó el rico. Entonces el hijo menor pidió 100 monedas de oro. «Abriré una tienda en el mercado. Venderé cosas pequeñas», dijo. El padre le dio 100 monedas de oro. El hijo menor salió a la calle y los niños estaban jugando en una colina en una tina con agujeros. «¡Qué bien!», pensó el hijo menor. «No come hierba ni heno y corre así». Le dio a los niños 100 monedas de oro por la tina con agujeros y la llevó a casa. El rico, al ver la tina de 100 rublos, se encogió como un perro que se ha tragado una aguja. Tomó su bastón y comenzó a golpear a sus hijos. Al hijo del medio se le cayó el trozo de espejo al suelo. El hermano menor, cubriéndose con la tina con agujeros, se inclinó, miró en el espejo y vio. La hija del pachá del país occidental había muerto. La habían puesto en un ataúd y toda la gente estaba parada alrededor del ataúd y lloraba. El hermano menor tomó el gorro desgastado, se lo puso en la cabeza, cerró los ojos y apenas los abrió, vio que estaba parado junto al ataúd. Comenzó a echar agua de la tina con agujeros sobre la cabeza de la princesa muerta. De repente, ella se levantó y era tan hermosa que la princesa Akbiyak era peor que un sapo. Que los sabios juzguen. ¿Por qué revivió la princesa? ¿Por el gorro? ¿Por el espejo?
o por la tina? La hija del pobre dijo: si el hijo menor no hubiera mirado a la princesa muerta en el espejo, no habría pasado nada. Entonces Akbijak no pudo soportarlo y gritó: ¡qué tonto! Cuando muera, que 100.000 personas me miren. ¿Reviviré por eso? Dijo esto y se mordió la lengua. Los tambores sonaron, las trompetas tocaron. La gente gritó: Akbijak ha hablado por segunda vez. Akbijak se enfureció y se sentó en el trono de rubí. La hija del pobre quemó la tercera pluma y pidió: «Oh, trono de rubí, tú también cuéntame algo». El tercer hada llegó y contó. Relato del tercer hada. En tiempos antiguos, un pachá tenía un loro. El pachá alimentaba y cuidaba al loro. El loro pensó: en vida, el pachá me respeta mucho. ¿Qué hará después de mi muerte? Y fingió estar muerto. Llegó el pachá, miró en la jaula y le ordenó a su cochero: «Tira el pájaro muerto al techo». El loro se sentó en el techo y gritó: «Eres un mal pachá, no estoy muerto, ahora déjame ir a la India. 40 años llevo sin ver a mis parientes». «Bien», dijo el sah, «pero regresa». El loro voló a su tierra natal y le trajo al pachá un fruto, no una manzana, no un durazno, sino un fruto tan hermoso que al mirarlo se te hace agua la boca. El mayordomo puso el fruto en un plato de oro y lo llevó al establo, donde el pachá, con el loro en su hombro, acariciaba a su caballo favorito. El pachá estaba a punto de morder un trozo del fruto cuando el caballo extendió el hocico y se tragó el fruto. «¡Para, para!», gritó el pachá, y el caballo cayó al suelo y murió. El pachá se enfureció y le arrancó la cabeza al loro. ¿Quién tiene la culpa? ¿El pachá, el caballo o el loro? La hija del pobre, recordando la orden del hada de hablar al revés, dijo: «El caballo tiene la culpa. ¿Por qué se comió la manzana?» La princesa Akbijak gritó: «¡Eres un tonto! ¿Acaso el caballo trajo el fruto de la India?» Akbijak se mordió la lengua, pero ya era tarde. Los tambores sonaron, las trompetas tocaron. La gente gritó: «La princesa ha hablado por tercera vez. Ya no cortaremos las cabezas de los pretendientes». Akbijak se enfureció y dijo: «¡Ay, qué desgracia! Tendré que convertirme en tu esposa. Muchos príncipes diferentes han venido y a todos les han cortado la cabeza por mi culpa. Y tú no tienes ni bigote ni barba y me has superado. No hay nada que hacer, seré tu esposa». La hija del pobre sacó su sable y dijo: «Ay, princesa, ¿ves esto? ¿Cuánta gente ha perdido la cabeza por tu capricho? Ha llegado la hora de tu fin». Akbijak lloró. «Ay, qué desdichada soy. ¿Acaso tengo la culpa? Un malvado hechicero me lanzó un conjuro el día de mi nacimiento. Tú me has liberado de él. Haz conmigo lo que quieras». La hija del pobre creyó las palabras de la princesa Akbijak. Le contó su historia y le pidió que encontrara al príncipe necio y lo castigara por su traición. Los heraldos recorrieron las calles gritando: «¿Dónde está el príncipe de Ajam? ¡Que venga al palacio!». Lo buscaron y buscaron, pero no lo encontraron. Entonces la hija del pobre se preparó para el regreso a su tierra. Que ella viaje y ustedes escuchen la historia del príncipe necio. En el momento en que los tambores sonaron por tercera vez, el visir llegó corriendo a la fábrica de aceite y dijo: «Cuidado, el príncipe que hizo hablar a Akbijak es tu esposo y quiere que te ejecuten. Escóndete». Atemorizado, el príncipe necio se escondió en un pozo de basura y permaneció allí hasta que la hija del pobre abandonó el país de Hiram. Entonces el visir llevó al príncipe necio al palacio ante la princesa Akbijak. «Que se mantenga lejos del trono», gritó Akbijak tapándose la nariz. «Este príncipe apesta a 100 pasos. Si eres hijo del rey de Ajam, te perdonaré. Si no, ordenaré que te decapiten». El príncipe necio cayó de rodillas y dijo: «Oh, princesa, en verdad mi padre es el rey de Ajam. Le escribí una carta para que descuartizara a mi esposa, esa mujer vulgar, con el cabello arrancado. Pero ella me superó con astucia y vino aquí vestida de jinete para matarme. Mi esposa es más astuta que una serpiente. Una simple mendiga te engañó a ti, princesa de Hiram, y te hizo hablar. Debes vengarte de ella». De rabia, el rostro de Akbijak se puso amarillo como el azafrán.
Toma 40.000 guerreros, dijo, y ve a tu país. Trae a esa astuta mujer vulgar. Quiero ver el color de su sangre. Así lo haré, dijo el príncipe necio y corrió a prepararse para la marcha. Tan apresurado iba que al bajar las escaleras tropezó 7 veces, rodó, se golpeó y se raspó la piel en 7 partes de sus brazos y piernas. El príncipe necio partió con un ejército de 40.000 hombres hacia Adham. Al llegar a las fronteras de Adham, el príncipe necio envió un mensajero con una carta a su padre. Dentro de 3 días llegaré a la ciudad de Adham. Padre, soy el señor de las 7 partes del mundo. Si no me obedeces y no sales a mi encuentro, arrasaré la ciudad. El rey de Adham recibió la carta, reunió a sus 400 sabios de largas barbas y dijo: «Mi querido hijo ha llegado, ha enviado una carta diciendo que domina el mundo entero. Si lo escribe así, seguramente es verdad. Si no salgo a su encuentro, en su juventud hará lo que le plazca». Los 400 sabios solo movían la cabeza y agitaban sus barbas. El rey tomó a sus visires y a los sabios de largas barbas, los colocó a los lados del camino y él mismo se puso en medio del polvo. Todos estaban allí, con sus sables colgados del cuello. El príncipe necio llegó cabalgando, con la nariz en alto, las mejillas hinchadas y los bigotes erizados, sin mirar siquiera a los visires y sabios de su padre. Detuvo su caballo y gritó a su padre: «Padre, te escribí para que exterminaras a toda la familia de mi esposa hasta la 7ª generación. ¿Qué has hecho? Te ordeno que levantes una horca de 80 codos de altura y cuelgues a mi esposa con el cabello arrancado, y yo tomaré un arco y le dispararé una flecha en la boca para que le salga por la oreja». El rey se asustó. Le temblaron las piernas y los brazos. Cayó de bruces al polvo, y el príncipe necio comenzó a cortar con su sable a los visires, nobles y sabios de largas barbas. Que el príncipe necio grite y corte con su sable a los visires y sabios, y ustedes escuchen sobre la hija del pobre. Ella oyó que su esposo, el príncipe necio, con un ejército de 40.000 hombres, había entrado en los territorios de Adham, se vistió de guerrera, tomó una espada en una mano y un escudo en la otra, y le dijo a su padre: «Conozco a mi esposo. Con los cobardes es valiente, y con los valientes, cobarde». La hija del pobre se acercó al ejército de Hiram y gritó: «¿Quién grita y se jacta aquí? ¿Quién corta y mata gente aquí?». El príncipe necio vio a la hija del pobre con su escudo y su espada. Se asustó. Se le cayó el sable de las manos, cayó del caballo y se enterró la cabeza directamente en un montón de estiércol. Los 40.000 guerreros de Hiram lo vieron, y los 40.000 huyeron más rápido que los gacelas. La hija del pobre le echó un lazo a las piernas del príncipe necio, lo sacó del montón de estiércol y lo arrastró a la plaza del pueblo. Al rey de Adham nunca más se le volvió a ver. ¿A dónde desapareció? ¿Qué le sucedió? Nadie lo sabe. Y el pueblo nombró a la hija del pobre como gobernante de Adham.